Comentario Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, versículo 9. El ángel en capítulo 8, versículo 13, promete 3 ayes sobre la tierra, y estos se envían al sonar de la quinta, capítulo 9, versículo 1 al 12, sexta, capítulo 9, versículo 13, al versículo 21, y la séptima, capítulo 11, versículo 15 al 19, trompetas. Se liberta el ejército del infierno, versículos 1 al 12. La estrella, versículo 1 y 11. Juan no vio caer la estrella. El versículo 1 debe leerse: y vi una estrella que había caído en algún momento en el pasado. Es probable que esta estrella se refiera a Satanás. Se le llama Lucifer, que significa brillantez, o estrella matutina. Isaías capítulo 14, versículo 11. Escribe la caída de Satanás en alguna fecha pasada. Y Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19, completa el cuadro. Note también Lucas capítulo 10, versículo 18. Dios le da a Satanás la llave del abismo. Este abismo sin fondo no es el Hades ni el infierno, más bien es una prisión en alguna parte del planeta abajo, donde Dios tiene confinados a los demonios. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 36, para ver cómo a los demonios les aterra que los envíen al abismo. En Apocalipsis 1:18 leemos que Cristo tiene todas las llaves. Satanás debe recibir su autorización de Cristo. Esta estrella caída, Satanás, se describe también como el destructor en el versículo 11. Es el rey sobre los demonios del infierno. El humo, versículo 2, las criaturas demoníacas no son propiamente el humo, porque el versículo 3 deja claro que las criaturas salen del humo. El mundo de abajo es un lugar de tinieblas y fuego. Aquí se lo compara a un gran horno. Los que bromean respecto al infierno no se dan cuenta de cuán ignorantes son de sus tormentos. Estas terribles tinieblas nos recuerdan la plaga de Egipto, Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 29, cuando la oscuridad podía palparse. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Es digno de notar que este abismo sin fondo dejará escapar un día a la bestia. Capítulo 17, versículo 8, y que el diablo un día será arrojado allí. Versículo 20, capítulo 20, versículo 1 al 3. Las criaturas como escorpiones, versículo 3 al 10. Los escorpiones son nativos de la Tierra Santa y algunas especies crecen hasta medir 15 centímetros de largo. Su principal arma es el aguijón que llevan en el extremo de su cola, y se les usa en la Babilonia como símbolo de juicio doloroso. Deuteronomio capítulo 28, versículo 38 al 42. Primera Reyes capítulo 12, versículo 11 al 14. A estas criaturas infernales que salen del humo también se les compara con langostas, puesto que las plagas de langostas eran azotes comunes en Israel. Y en Joel capítulo 2, que estas langostas no son literales, se ve claro en la advertencia del versículo 4. Y en que tienen rey, versículo 11. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Se les prohíbe atormentar a los judíos sellados, capítulo 7, versículo 1 al 3. Se limita a 5 meses su tiempo. Su propósito es atormentar, no matar.
a decir verdad, la gente querrá morir, pero Dios no lo permitirá. Jeremías capítulo 8, versículo 3. Es probable que estas sean criaturas demoníacas, libertadas del abismo para atormentar a los hombres. Este juicio es paralelo a la octava plaga en Egipto. Éxodo capítulo 10, versículo 3 al 20. El hecho de que las criaturas tengan características de bestias, caballos, versículo 7, hombres y animales salvajes, versículo 8, sugiere que Satanás está imitando a las criaturas celestiales. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Este es el primer ay, y qué tiempo de tortura soportará la población de la tierra. Cuánto mejor es conocer a Cristo hoy y escapar de la ira venidera. Se liberta a los ángeles de los ríos, capítulo 13, versículo 21. Este es el segundo de los 3 ayes prometidos. En capítulo 8, versículo 13, la voz sale del altar del incienso debido a que las oraciones de los santos han llegado a Dios, pidiéndoles que vengue su sangre. Capítulo 6, versículo 9 al 11, capítulo 8, versículo 3. En capítulo 7, versículo 1 al 7 vimos a 4 ángeles que los detiene una orden. Aquí vemos a 4 ángeles, sin duda ángeles caídos, con la orden de que los desaten. El río Éufrates siempre ha tenido un lugar notable en la historia. Fluía del Edén, donde empezó la historia, y figurará en los acontecimientos que serán el clima de la historia. Capítulo 16, versículo 12. Babilonia estaba situada al margen del Éufrates. Apocalipsis capítulo 17, y capítulo 18. Estos 4 ángeles están preparados para la hora, día, mes y año del programa de Dios. Es su tarea matar a una tercera parte de la población de la tierra. En capítulo 6, versículo 8 leemos que se mató a una cuarta parte de la gente, dejando 3/4 partes para los juicios subsiguientes. Después de que estos ángeles han destruido otra tercera parte, la mitad de la población mundial habrá sido destruida. Una vez desatados, estos ángeles traerán a la batalla ejércitos de jinetes que suman un total de 200 millones de soldados. Esta caballería satánica no es como ningún otro ejército, ni en apariencia ni en las armas que usa. Fuego, azufre y humo son sus armas principales. También tiene cola como de serpiente. Esta no es otra descripción del ejército al que se refieren los versículos 1 al 12, puesto que a este ejército se le prohíbe matar. A este ejército se le comisiona matar a una tercera parte de la humanidad. Esta es una manera en que Dios contestará a las oraciones de los mártires, según capítulo 6, versículos 9 al 11. Uno pensaría que multitudes de personas se arrepentirían de sus pecados y se volverían a Cristo, pero no va a ser así. Aquellos que en la misericordia de Dios quedan con vida solo continuarán en sus terribles pecados. La bondad de Dios al dejarlos con vida no los guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 6. Por consiguiente tendrán que soportar juicios más terribles en los días que vendrán y finalmente el lago de fuego. Los versículos 20 al 21 nos dan un cuadro vívido de lo que será la vida después de que la iglesia sea llevada al cielo. Se extenderá la idolatría. Por supuesto, adorar a ídolos es adorar a los demonios. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 22. Satanás siempre ha creído que la humanidad
le adore. Mateo capítulo 4 versículos 8 al 10. Y ahora recibirá tal adoración. Donde quiera que exista idolatría también hay ignorancia e inmoralidad. El versículo 21 nos dice de los terribles pecados y crímenes que habrá en esos días. La palabra hechicería es el vocablo griego farmakeia, la raíz de las palabras castellanas farmacéutico y fármaco, quiere decir algo que tiene que ver con drogas. Esta es la misma palabra que aparece en Gálatas capítulo 5 versículo 20. El hecho de que los hechiceros usan drogas y pociones en sus actividades diabólicas muestra la conexión entre estas palabras. Juan sugiere que habrá un resurgimiento de la hechicería y un incremento en el uso de drogas en los últimos días. Varias organizaciones de brujas existen a nivel mundial y el espiritismo va en aumento. En cuanto al incremento del uso de drogas, todo lo que tenemos que hacer es leer los periódicos de hoy. ¿Cómo encaja este capítulo en el esquema total del Apocalipsis? Dios le permitirá a Satanás que enrole este formidable ejército. Una vez en la Tierra Santa, la bestia romperá su pacto, entrará en el templo y empezará a asumir poderes mundiales. Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 al 2 y Apocalipsis 12 y 13 indican que los gentiles están en posesión del templo reconstruido de Jerusalén, y el resto del capítulo indica que la bestia mata a los testigos que han predicado durante los